Buen día, jóvenes. Entonces, en el video anterior estábamos analizando el tema de la función 1 a 1 y entonces habíamos definido ese tema que vamos a tratar, la función 1 a 1 y también las inversas. Entonces empecemos definiendo, como hablábamos cuando en el video de la función 1 a 1, una forma fácil de ver la inversa de una función. Básicamente es, de nuevo, definimos que tenemos dos conjuntos, el conjunto del dominio y el conjunto del rango, y evaluamos un punto x1, un valor x1 en la función y obtenemos entonces su respectivo valor y1. Y entonces ahora nos dicen determine la inversa. Determine la inversa de esa función. Y entonces una forma fácil o un poco práctica para tratar de definir esa inversa de la función es tener una consideración que muchas veces realizamos cuando estamos trabajando en nuestra computadora. Veamos, nosotros empezamos a presionar nuestro teclado, por ejemplo en Word, empezamos a presionar las teclas en nuestro teclado y esas teclas nosotros las logramos visualizar en nuestra pantalla. Y entonces es como que nosotros cuando ingresamos la presión de la tecla A en nuestro teclado, hay una función que está trabajando en la tarjeta, en la motherboard de nuestra computadora, y lo que hace es mandarnos esa imagen a la pantalla. Entonces decimos, cuando ingresemos el valor de A en nuestro teclado, hay una función que está dentro de la tarjeta que la procesa y nos envía esa función como una imagen a la pantalla. Entonces ya tenemos definida esa función. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros en algún momento? Y nos confundimos. Y entonces decimos, apliquémosle la inversa. ¿Y qué es aplicarle la inversa? Básicamente es definir en nuestro teclado, venimos y ubicamos la tecla control y presionamos al mismo tiempo la tecla Z. Entonces vamos control Z y empezamos a eliminar lo que habíamos nosotros marcado en el Word. Y entonces básicamente lo que estamos haciendo es, si nosotros habíamos escrito un texto y ese texto tenía un error, hagamos el proceso inverso. Entonces borremos ese texto. Y entonces básicamente es lo mismo que nosotros estamos analizando acá, ¿sí? Si nosotros llevamos nuestra función f de x, ¿sí? Cuando evaluamos f de x obtenemos un y. Entonces eso quiere decir que si ahora nosotros evaluáramos como una inversa de lo que hicimos, evaluamos a y, ¿sí? Cuando nosotros evaluemos a y, deberíamos de encontrar entonces al valor original, al valor que le dio vida. O sea, si nosotros evaluamos f de x igual a y eso para todo valor de x que pertenezca a, ¿sí? Cualquier valor de a que nosotros evaluemos y que nos arroje un valor de y, nosotros decimos, si ahora evaluamos ese valor de y como una inversa, nos debería de devolver el valor de x. Y esto para todo valor de x que pertenezca a b. Y entonces básicamente eso sería la consideración. F de x nos da y f de y nos debería de dar entonces x. Y ese es el mismo concepto que se utiliza cuando escribimos algo y luego le damos control Z, nos anula lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces básicamente hacer una inversa es como que anular lo que habíamos hecho. Si nos habíamos ido para acá, la inversa nos regresa otra vez al lugar de partida, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya podemos definir nuestra función inversa. Y entonces, como todas las funciones que hacemos matemáticamente, esta la podemos nosotros considerar a partir de una propiedad. Y hay una propiedad que nos dice que si nosotros tenemos la función inversa y esa función inversa
la evaluamos para la función, esto nos debería de dar x, ¿sí? De nuevo, para todos los valores de x que pertenezcan a A. Y luego nosotros deberíamos de garantizar que si nosotros evaluamos la función en su inversa, esto también nos debería dar x para todos los valores de x que pertenezcan a b. Esto ya lo vimos en algunos videos anteriores y eso es el tema de hacer composición de funciones. Entonces, si nosotros hacemos una composición de funciones, nosotros podríamos definir que la inversa valuada en la función nos debería dar un valor y la función valuada para la inversa nos debería dar el mismo valor. Y con eso nosotros podríamos comprobar entonces que una función sea la inversa de la otra función. Aquí hay que tener un poco de cuidado cuando hagamos la notación de funciones. ¿Por qué razón? Porque en algún momento nosotros podríamos confundir a f de menos 1 de x, o sea, la inversa de la función, y tratar de asociar esto a un concepto que aplicábamos cuando teníamos las propiedades de las potencias, ¿sí? Porque nosotros decíamos x a la menos 1 es igual a 1 partido x. Y entonces esto no aplica aquí, ¿sí? Eso no aplica acá. Esto es únicamente una notación de inversa de la función, ¿sí? No nos está diciendo que el exponente negativo pasa como positivo al denominador. Eso no es. Si nosotros quisiéramos tener esta condición acá, esta condición debería ser f de x elevado a la menos 1. Y eso sí es igual a decir 1 partido f de x. Esto sí, esto no. Eso solo nos dice que tenemos en cuenta la propiedad de la inversa de la función, ¿sí? Y ya vimos que es hacer una inversa de la función. Básicamente es deshacer lo que nosotros estemos analizando. Ya habíamos visto cuando hablábamos de una función 1, 1 que nosotros podíamos corroborar la función también con el método gráfico. Y entonces lo mismo podemos aquí hacer cuando nosotros analizamos algo, la podríamos tratar de analizar por el método gráfico. Y entonces, ¿cómo analizamos una función con el método gráfico? Veamos. Si nosotros definimos que esto es x y esto es y, nos dice que para nosotros, si nosotros quisiéramos analizar a la función f de x, tenemos una función f de x y nos dice, ve, analícela con la gráfica de la inversa de la función. Y entonces nos dice que cuando nosotros tengamos que hacer gráficas de la inversa de la función, la gráfica de la inversa de la función debería de ser, básicamente, si nos damos cuenta que lo que estamos haciendo acá es un proceso inverso, es si si y1 era el reflejo de x1 y ahora x1 es el reflejo de y1, nosotros deberíamos de tener esto como un espejo. Y entonces nos dice que nosotros deberíamos de trazar la recta y igual a x, ¿sí? Que es una recta que está trazada a 45 grados y entonces nosotros deberíamos de expresar esto como un espejo. Si esto venía para acá, decimos el espejo de esto es esto que está acá. Y entonces esto es hacer la gráfica. Si esto es f de x, tenemos una línea a 45 o tenemos la función y es igual a x y vemos esto y trazamos esto como un reflejo hacia el otro lado, ¿sí? Entonces estamos haciendo una función espejo para el otro lado y entonces eso sería comprobar la inversa de una función a partir de su gráfica, ¿sí? Y entonces a partir de ahí nosotros ya podíamos empezar a definir y decir
cuando X estaba representado a un valor de Y, nos va a dar lo mismo que cuando hagamos Y, porque nos va a reflejar al mismo valor de X, ¿sí? Entonces, cuando X llegaba a Y, cuando analizamos para Y, ese Y debería de regresar a X. Y eso es lo que estamos haciendo básicamente a la hora de hacer ese espejo. Entonces ya tenemos definido que nosotros podemos analizar esta propiedad, decir que f de x es igual a y, entonces la inversa de y va a ser igual a x, o lo analizamos por medio de una composición de funciones, o lo analizamos por el método gráfico. Entonces, a partir de aquí, pienso que la mejor forma, al igual que una función 1 a 1, es tratar de definir esto con algunos ejercicios. Entonces hagamos algunos ejercicios. Y el primer ejercicio nos dicen que demostremos que f y g son inversas entre sí. Dice, demuestre que las dos son inversas entre sí y la función f de x es igual a 3 menos x dividido 4 y la función g de x es igual a 3 menos 4x. Entonces, lo que nos están diciendo es, determine si las dos son inversas entre sí. Habíamos definido anteriormente esto que está acá. Dijimos, hagamos una composición de funciones. Y nos dice si la inversa valuada en la función es igual a x, la función valuada en la inversa debería ser igual a la misma x, ¿sí? O tener el mismo valor. Entonces definamos. Yo podría decir que f de x es mi función y que g de x es mi inversa. Y entonces lo primero que definíamos era, evaluemos f para g de x, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo acá. F para g de x. O una función, evaluémosla para la otra. Y la otra la evaluamos para la otra. ¿Por qué razón? Porque nos están diciendo que una es la inversa de otra. Inversas entre sí. Hagamos entonces la función f de g de x. Lo primero que definimos es, f de x es, otra vez, 3 menos x. Pero nos dice, cada vez que encuentre x, sustitúyalo por g de x. Y g de x es 3 menos 4x. Y esto dividido 4, ¿sí? 3 menos x, pero x es g de x, entonces todo lo que tenga que ver con x vale g de x, y 4 es 4, y entonces eso no nos debería de llevar a nada más. Y entonces decimos 3 menos por más da menos, 3 menos por menos da más, 4x dividido 4. 3 se elimina con 3. Y eso quiere decir que 4x dividido 4. ¿Sí? 4 se elimina con 4. Y esto me da x. Entonces ya probé f evaluado en g de x. Y ahora probemos a g evaluado en f de x. Y veamos si podemos concluir esa igualdad. Y entonces decimos g. ¿Quién es g? G de x es 3 menos 4. X. Dice, todo lo que tenga que ver con x, sustitúyalo por f de x. Y x, f de x es 3 menos x dividido 4. Vale. Hagamos esa operación. Entonces tenemos 3 menos. Si nosotros trabajamos esta parte que está acá, decimos, hay un 4 que multiplica y hay un 4 que divide. Esto quiere decir que esta parte se va. Entonces decimos, 3 más
menos por más, menos. 3 menos por menos, más x. Y 3 menos 3, entonces llegamos a definir esa condición, ¿sí? Entonces decimos, demuestre que f y g son inversas entre sí. Ya dijimos, para demostrar que son inversas entre sí, f de x lo evaluamos en g y g de x lo evaluamos en f de x. Y si concluimos que la evaluación de las dos nos arroja el mismo resultado, entonces nosotros decimos que se demuestra que f y g son inversas entre sí, ¿sí? Y eso es lo que nos estaban pidiendo que demostráramos, si las funciones son inversas entre sí. Hagamos otro ejercicio. Para el otro ejercicio nos piden que, vamos a ver, este es el ejercicio 1. Hagamos un ejercicio 2. Nos dice hallar la inversa de f de x igual a 1 más 3x dividido 5 menos 2x. Veamos. Para este caso nos pedían que comparáramos dos funciones. Para este caso nos piden que hallemos esa segunda función. Ahora solo tenemos una función. Nos piden que hallemos esa segunda función, que sería la función g de x, que básicamente es la inversa de nuestra función. Y entonces nos dice, de las funciones nosotros sabemos que f de x es igual a y. ¿Sí? Si nosotros sabemos que f de x es igual a y, entonces aquí empieza el proceso de hallar. Ahora deberíamos de hallar a f de y que sea igual a x. Y entonces bajo esa condición nos dicen, si f de x es igual a y es igual a 1 más 3x dividido 5 menos 2x. Si el denominador lo pasamos al otro lado, pasa a multiplicar, y entonces decimos que y multiplica a 5 menos 2x, y esto debería ser igual a 1 más 3x. ¿Sí? Agarramos esta parte de acá, la pasamos al otro lado de la igualdad. Como está dividiendo todo, todo pasa multiplicando. Si operamos esta parte de acá, decimos que esto es 5y menos 2xy, sí, y por 5, 5y, más por menos, menos, 2x por y, 2xy, y esto es igual a 1 más 3x. ¿Qué es lo que estamos tratando de encontrar? Veamos, si antes y era igual a x, queremos encontrar la inversa, queremos ahora que x sea igual a y. Entonces el objetivo ahora es despejar para x. Entonces el objetivo es despejar para x. Llevemos esto para acá. ¿Qué podemos hacer ahora? Si queremos despejar para x. Veamos. De este lado tenemos la condicionante de x. Pero de este lado no tenemos esa condicionante, ¿sí? Y entonces, ¿qué podríamos hacer para llevar a cabo esa condicionante? Nosotros deberíamos de tratar ahora de pasar x a un lado y pasar y definir y del otro lado. Hagamos eso. Pasemos todo lo que tenga que ver con x para un lado y todo lo que tenga que ver con y para el otro lado. Y entonces decimos 5y
aquí hay un más 1, pasémoslo al otro lado para que nos quede acá menos 1. Y esto debería ser igual aquí al 3x que teníamos acá más 2xy pasa para el otro lado. Entonces tenemos 5y menos 1 es igual a 3x más 2xy. Entonces tenemos todo lo que tenga que ver con y de un lado y todo lo que tenga que ver con x del otro lado. Pero de este lado seguimos teniendo y no queremos tener y de ese lado. Entonces hacemos una cosa. 5y menos 1 debería ser igual a ¿quién? Veamos. Para este término tenemos 3x y para este término tenemos 2x. Y eso quiere decir que tenemos un factor común. Y nuestro factor común es x. Si quitamos a 3x, le quitamos x, nos sobran 3. Más, si a 2xy le quitamos x, nos sobran 2y. Y ahora tenemos x aparte, x que multiplica a 3 más 2y. Y entonces ahora sí podemos dejar esto solo si decimos que 5y menos 1, todo esto está multiplicando a x, quiere decir que todo eso pasa dividiendo. 3 más 2y. Y esto es igual a x. Entonces nosotros ya obtuvimos el proceso de llevar a x. ¿Sí? Ahora esto es x y ahora nos dice si queremos hacer la inversa de la función, lo que debemos hacer es únicamente invertir las variables, ¿sí? O sea, esta función ya es inversa, pero esta inversa estaba definida para x. Y entonces, si nos recordamos de lo que hicimos anteriormente, decíamos que la inversa debería estar definida, pero en y. O sea, la inversa debería estar definida para y. Y entonces la única forma de hacer eso es para que la inversa de la función, si la función era f de x, la inversa de la función va a ser lo mismo que decir que y es igual a 5x menos 1, 3 más 2x. ¿Sí? Entonces, cuando ya tengamos nosotros todo despejado para x, cambiamos los valores de las variables. Entonces, todo lo que es x pasa a ser y todo lo que era y pasa a ser x. ¿Eso por qué razón? Eso lo hacemos para definir que, porque no deberíamos, si no, nosotros deberíamos hacer que tenemos un f de y, una inversa de y, pero lo que nosotros queríamos era encontrar la inversa de x. Entonces, si x es esto, su inversa es esto. Y entonces decimos que la inversa de x es 5x menos 1 dividido 3 más 2x. Y entonces ahí tenemos cuál es el proceso para realizar la inversa de una función. Entonces recapitulemos esto de la inversa. Si mi función era esta originalmente, eso quiere decir que y es igual a esto que tenemos acá. Si y es igual a la función. Y entonces tratamos de llevar todo para que ahora lo que antes era y igual a algo sea x igual a una función. ¿Sí? Entonces, como x es igual a una función, lo que estamos diciendo es, invertimos la igualdad. Antes y era igual a algo, la invertimos, que era el control z, le dimos vuelta, hicimos el proceso inverso, ahora x es igual a algo. Y eso quiere decir que esto ya es una inversa. Pero como f de x era igual a y, entonces la inversa de x también es igual a la inversa de y. Y entonces quiere decir que x pasa a ser y pasa a ser x para poder dar nuestro resultado. ¿Sí? Entonces nuestro resultado sería esto que habíamos encontrado acá únicamente con el cambio de x a y de y a x. Y de esa forma obtenemos la inversa de una función. Entonces ya tenemos definida la inversa de una función. Entonces podemos realizar
otro ejercicio. Ahorita vamos a realizar otro ejercicio. Solo permítame, vamos a ver cuál ejercicio hacemos. Un ejercicio que tenga que ver con algunas otras características. Para este ejercicio nos piden que determinemos la gráfica. Vamos a hacer el ejercicio número 61 de nos dicen que tracemos. Vamos a ver. Vamos a jalar. Tenemos que hacer una gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica. Perdón, jóvenes, solo vamos a conseguir una hoja para poder trazar esa gráfica. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente. El ejercicio nos dice que tracemos la gráfica de f de x igual a 3x menos 6. Y luego nos dicen que definamos esa gráfica que tenemos, la utilicemos para trazar la gráfica y utilizarla para hallar la gráfica de la inversa de la función. Entonces nos dice que teniendo la gráfica, nosotros hagamos la gráfica de la inversa de la función. Entonces veamos. ¿Qué característica debería de tener la gráfica de esta función? Para empezar definimos nuestro plano cartesiano si queremos llevar a nuestra gráfica. Veamos. Si nos recordamos nosotros de y es igual a mx más b, la ecuación de una recta, nosotros estamos dándonos cuenta que lo que tenemos acá, f de x es igual a y mx más b. Nosotros tenemos definida una recta. Entonces lo que vamos a tener ahí es la gráfica de una recta. ¿Qué característica tiene la gráfica o la ecuación de una recta? M representa la pendiente, X es la variable que estamos utilizando y este valor de B nos está diciendo que es el punto donde la función va, donde la recta va a cortar al eje Y. Y entonces decimos la función va a cortar al eje Y en ¿dónde? Para que la función se corte en el eje Y, nosotros debemos de garantizar de que X es igual a 0 para hacer ese corte, ¿sí? Veamos. De acuerdo a esto que tenemos acá, el más B está definiendo que esto es un más menos 6. Eso quiere decir que esto debería caer a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6, ¿sí? Si este es menos 6, solo corroboremos de que eso sea cierto. Veamos, cuando x es 0, quiere decir que su desplazamiento es únicamente en y. Y si nosotros hacemos el cálculo acá, decimos cuando x es 0, eso quiere decir que esto es 3 por 0
menos 6. 3 por 0, 0. Entonces cuando x sea 0, y es menos 6. Ya tenemos un punto. Ya tenemos un punto de esa recta. ¿Quién sería un siguiente punto? Con 2 puntos nosotros podemos definir la gráfica de la recta. Ya definimos para x igual a 0. Y ahora decimos, nos interesa definir en qué otro punto, ahora en el punto donde va a cortar la recta a x. Y entonces decimos, x va a cortar cuando y sea 0. Entonces, ¿quién es la única condición que hace de que y sea 0? Garantizar de que este producto nos va a dar 6 positivo, porque 6 menos 6 nos va a dar 0. Y entonces, ¿quién es el único valor que hace que eso sea 0? Es tener un 2 acá. Entonces decimos, cuando x sea 1, 2, y va a ser 0. ¿Sí? Entonces con 2 puntos nosotros ya podemos trazar nuestra recta. Tenemos la recta de la función f de x. Entonces nos decían, lo primero que nos decían era trazar la gráfica de f de x. Y esta es la gráfica de f de x. Y luego nos decían que utilicemos la gráfica de f de x para hallar la gráfica de f de la f-1, o sea, de la inversa de esa función. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la inversa de esa función? Hablábamos anteriormente que para hallar la inversa de una función a partir de su gráfica, nosotros necesitamos hacer el trazo de y es igual a x. Y y es igual a x, habíamos definido que era la recta que sale a 45 grados, o sea que cada vez que cada valor de x crece una misma cantidad en y, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, esto que está acá es y igual a x. Entonces ya tenemos definido y igual a x. Entonces veamos. Ahora lo que nos dice acá. ¿Qué deberíamos de garantizar nosotros? Que este punto, cuando este punto, la proyección de este punto toque a la función, este nos debería de reflejar hacia x, ¿sí? Entonces decimos, para x0 tenemos y menos 6 y su inversa es para y, decimos, cuando si trazáramos, si lleváramos esto a esto que está acá, si nos recordamos de esta parte, decíamos, cuando x es 0, y vale menos 6. Y cuando x es 0, y vale menos 6 en la función. Y ahora si queremos hacer la inversa, decimos, cuando y vale menos 6, la inversa nos dice que x debería valer 0. Entonces decimos, cuando vale menos 6, nosotros deberíamos de hacer ese corte, ¿sí? Y entonces este corte debería estar por acá. Y entonces, ¿dónde corta? Este va a cortar en menos 6. Vaya, ya tenemos definido entonces el reflejo este acá. Menos 6 acá corresponde a menos 6 acá. ¿Qué hicimos? Básicamente era el mismo concepto que hacíamos en el hallar la inversa, ¿sí? Nos recordamos que para hallar la inversa nosotros primero, si teníamos nuestra función y igual a x, lo que hacíamos era, ahora tratábamos de despejar todo para x y luego cambiarle esa función. Cambiábamos el orden, lo que era x pasaba a ser y, entonces aquí decimos lo mismo. Si x llega a ser y
y va a pasar a ser x, pero con la condición de que ahora lo que antes era y acá va a ser x del otro lado. Entonces decimos, lo que aquí era y, en su reflejo va a ser x, ¿sí? Lo que era y en su reflejo va a ser x. Y entonces si y era menos 6, su reflejo es x menos 6. Y ahora decimos, lo que antes era 2 en x, su reflejo tendría que ser 2 en y. Y ya tenemos definido nuestro siguiente punto, ¿sí? Entonces dijimos, con 2 puntos nosotros podemos trazar una recta. Y entonces vemos que si nosotros tuviéramos esta recta y esto fuera un espejo, lo que va a reflejar es la misma recta hacia el otro lado, ¿sí? Y entonces, básicamente lo que estamos diciendo, esta recta que estaba acá se refleja hacia esta recta que está acá y debería tener las mismas características. Y entonces con eso decimos, esto que está acá es la gráfica de la inversa de la función, ¿sí? Este es básicamente su espejo. Entonces eso deberíamos de hacer cuando querramos hacer una gráfica, agarrar su espejo. Y entonces trazamos esta recta y el punto que tengamos por acá lo hacemos coincidir con la recta que es la recta espejo y luego lo proyectamos hacia x, ¿sí? Lo que tenemos acá lo llevamos hasta la recta espejo y lo proyectamos como una imagen hacia el otro lado. Y eso sería el proceso para ir definiendo cada uno de nuestros puntos. Entonces, al igual que hicimos con las funciones 1, 1, habíamos definido que las inversas las podíamos llevar a partir de esta condición, a partir de la propiedad y a partir de la gráfica. Y entonces, también para este ejercicio, para este tema, ya hicimos las tres condicionantes, ¿sí? La primera condicionante es demostrar que las funciones eran inversas entre sí, que básicamente fue esto que vimos acá, ¿sí? La siguiente era hallar la inversa de una función. Ya vimos hallar la inversa de una función, que no era otra cosa que tener la función, invertir las variables y luego deshacer esa inversión de las variables, ¿sí? Teníamos y lo invertimos para x y luego x lo invertimos para y, que es básicamente lo que hacíamos acá. Teníamos x para y lo invertimos para x, pero x pasó a ser y. Entonces x pasó a ser y y con eso nosotros definíamos esta segunda parte. Entonces ya definimos esto lo hicimos a partir de este ejercicio. Luego esta parte de acá la hicimos para este ejercicio y luego esta parte que tenemos acá la realizamos en este ejercicio y con eso tenemos definidos las tres condiciones para poder trabajar la inversa de funciones, ¿sí? Entonces ya definimos funciones 1 a 1 y con esto definimos inversas de las funciones y ya tenemos con eso herramientas suficientes como para poder analizar funciones más complejas, ¿sí? Entonces en próximos videos vamos a estar analizando funciones que sean más complejas y entonces esperamos que las herramientas que hemos dado por hasta el momento nos sean de utilidad para poder simplificar el proceso del análisis de ese tipo de funciones, como les repetía, un poco más complejas. Y entonces dejamos hasta aquí el tema. Pasen feliz día.